Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la clase número 6 de estudios sociales. Nuestro tema del día de hoy es la Segunda Guerra Mundial. Algo muy importante que ha pasado en la historia del planeta Tierra. Ok, entonces, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945. Enfrentó a dos grandes bloques. Primero tenemos al bloque del Eje, que estaba integrado por la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. Más tarde se sumaron Hungría, Rumania y Bulgaria, entre otros. Dentro de sus principales líderes podemos mencionar a Adolfo Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito. Y tenemos el segundo bloque, que es el de los aliados, y este estaba formado en un principio por países como Polonia, Francia, Gran Bretaña, y más tarde se sumaron China, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, entre otros. Sus principales líderes fueron el inglés Winston Churchill, el soviético Joseph Stalin, el estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el francés Charles de Gaulle. La guerra involucró a 23 países y se desarrolló en Europa, África, Asia, Oceanía y en los océanos Atlántico y Pacífico. Se le consideró como la más sangrienta de la historia universal y fue ganada por los aliados después de 6 años de combate. ¿Cuáles fueron las causas o qué cosas hicieron que existiera la Segunda Guerra Mundial? Pues primero tenemos el Tratado de Versalles, y este ya lo habíamos mencionado antes, que fue un convenio de paz firmado en Francia el 28 de junio de 1919, 6 meses después de la firma del armisticio, tras el cual hubo un cese al fuego y la aceptación de la derrota de la Primera Guerra Mundial por parte de los alemanes. Este tratado impuso en Alemania términos que generaron un descontento general entre los ciudadanos y que originaron la teoría de la puñalada por la espalda, al sentirse los ciudadanos bajo el dominio de otros países potencia. Eso quiere decir que a Alemania no le gustó haber perdido la Primera Guerra Mundial y haber tenido que pagar todos los destrozos causados. Por lo tanto, Adolfo Hitler viene y rompe este tratado y es una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también como causa la Gran Depresión, y esto fue una crisis económica que inició el 29 de octubre de 1929 en Estados Unidos, que luego se extendió a otros países de Europa como Alemania, Austria y Francia, donde muchas potencias económicas estaban creciendo gracias a los préstamos que recibían de Estados Unidos tras haber finalizado la Primera Guerra Mundial. Pero en octubre de 1929 Estados Unidos, al verse afectado por esto, pues decide terminar dichos préstamos y pues por lo tanto los países que se estaban viendo beneficiados no les gusta, y otra causa para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el enfrentamiento ideológico, que tras los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial se gestaron diferentes formas de pensar, formas políticas de pensar, que debilitaron el liberalismo y afianzaron tanto el nacionalismo como el totalitarismo. Recordemos que el nacionalismo era aquello en donde en donde a las personas se les invitaba y se les causaba gran furor el venir y decirles: tienen que defender su territorio, tienen que defender su país, porque ustedes aman el lugar en donde viven, porque ustedes darían la vida por este pedazo de tierra. Eso es el nacionalismo. Entonces, muchos políticos, muchos líderes políticos vieron al nacionalismo como una idea para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, y también el totalitarismo, ¿verdad? En donde líderes de mayor influencia como Adolfo Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia desarrollaron sistemas de gobierno con políticas extremistas, fortaleciendo el movimiento de expansión
para poder perseguir a los judíos. También tenemos los enfrentamientos bélicos, y estos dieron inicio antes de la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron a cabo diferentes enfrentamientos bélicos de importancia, como la Guerra Civil Española, en la que intervinieron las fuerzas alemanas e italianas, el asalto de Italia a Albania y Etiopía, y la guerra japonesa, la invasión de Polonia a Austria. Esto sucedido en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, fueron enfrentamientos que aún no habían acabado y que dan inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y por último tenemos el Tratado de Ribbentrop-Molotov. Y el 23 de agosto de 1939 en Moscú, los ministros de Asuntos Exteriores firmaron el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocidas como el Pacto de Ribbentrop-Molotov. Este tratado incluyó un protocolo secreto del cual solo tenían conocimiento los líderes de ambas naciones, Hitler y Stalin, el cual se acordó la participación de los territorios de Europa Central y del Este, así como no intervenir en dichas zonas repartidas y no formar parte de las alianzas que se establecieron en contra de ambas naciones. Eso quería decir que ninguna de las dos podía atacarse. ¿Cómo es que da inicio la Segunda Guerra Mundial? Pues se inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados le declararon la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Al mismo tiempo, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas, y por esta razón es que Hitler decide invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. En 1941 la guerra adquirió un giro dramático, ya que Alemania invadió la Unión Soviética y poco después se produjo el ataque de Pearl Harbor, en donde Japón lanzó un ataque aéreo sorpresivo contra una base militar estadounidense en Hawái. A partir de este entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron a Gran Bretaña, que resistía en soledad los ataques de la aviación alemana. Durante 1942, las fuerzas del eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año, Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los estadounidenses, y durante 1944 los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía en Francia, y en poco tiempo París fue liberada y los aliados atacaron las fronteras alemanas. La guerra en Europa llegó a su fin en mayo de 1945, cuando las fuerzas aliadas ocuparon Berlín y consiguieron la rendición de Alemania. Luego del suicidio de Hitler en Oriente, el conflicto bélico finalizó en septiembre, luego de que los Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias, las cosas que pasaron después y que siguieron afectando a los países que habían intervenido en esta guerra. Primero, tenemos consecuencias políticas. El fin de los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. Se acabó el totalitarismo. Todo es democracia.
a partir de ahí, aunque actualmente pues hubieron muchos cambios y no todos los países se rigen por un régimen democrático. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, ¿verdad? Conocemos a estos países que actualmente encabezan la lista de países que mantienen el dominio político económico sobre muchos otros países más pequeños. Surge algo llamado comunismo y capitalismo, y esto hace que el mundo se divida en dos grandes bloques nuevamente. La independencia de países de Asia y de África. Estas son algunas consecuencias políticas. Obviamente estas consecuencias las pagaron aquellos países que habían sido parte de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos consecuencias económicas como la gran cantidad de ciudades, puertos, puentes, carreteras, vías ferroviarias que quedaron destruidas debido a los bombardeos terrestres y aéreos que se llevaban a cabo. Obviamente había que gastar en la nueva construcción de esto, y eso significaba gastar una gran cantidad de dinero. Estados Unidos y la Unión Soviética crearon una industria de armamento, la cual sigue en pie hoy en día. Los Estados Unidos implementó el Plan Marshall para dar apoyo financiero a los países europeos devastados por la guerra, y el objetivo de esa ayuda no fue solo económico, estuvo motivado también por el temor a la extensión del comunismo en Europa Occidental. Estados Unidos es capitalista, ¿verdad? No, por lo tanto no está de acuerdo y no le conviene ser un país que se rige por el comunismo. Se crearon instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tenemos también consecuencias demográficas y sociales. Esto afectó especialmente a las poblaciones civiles, porque existió la muerte de unos 60 millones de personas entre militares y civiles. Entre estos millones, muchas personas eran judías, gitanos, homosexuales, discapacitados, opositores que fueron asesinados en los campos de concentración y el exterminio de la Alemania nazi, el Holocausto judío, que fue uno de los genocidios más crueles y sangrientos de la historia universal. Y luego de la guerra otros cientos de miles de personas murieron de hambre y de diversas enfermedades. En Japón, miles de personas murieron luego de 1945, afectados por la radiación de las bombas arrojadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Hubo intensos movimientos migratorios, tanto de personas desplazadas por la guerra que buscaban volver a sus hogares, como de los europeos que se radicaron en América o que regresaron a Europa cuando se iniciaron la lucha por la descolonización de Asia y África. Y por último tenemos las consecuencias territoriales. Alemania perdió gran parte de su territorio, que fue repartido entre países como Austria, Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia y Checoslovaquia. Italia perdió todas sus colonias en África. Japón perdió todas sus colonias y quedó ocupada por tropas de los Estados Unidos. La Unión Soviética agrandó su territorio con la incorporación de Estonia, Letonia, Lituania y partes de Polonia, Finlandia y Rumania. Estados Unidos incorporó varios archipiélagos del Pacífico. Este cuadrito que está acá son los nombres y las fechas de algunas guerras que se llevaban a cabo entre los dos grupos de países que se habían formado durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el nombre, la fecha, los países que pelearon la guerra y cuál fue el resultado. ¿Y cómo es que se acaba esto? Pues en 1945 finalizó la guerra gracias a que las tropas estadounidenses y las tropas rusas lograron entrar en contacto con el régimen alemán y dividirlo en partes, obligándolo a devolver todo el territorio que había conquistado. Fue entonces en que Alemania firmó un acuerdo en el que se rendía y abandonaba sus fines de conquista, con el cual se puso fin a la guerra mundial en Europa.
Una situación diferente sucedía con Japón, ya que este país no quería doblegarse ante sus enemigos y de esta manera Estados Unidos realizó el primer bombardeo nuclear sobre la ciudad de Hiroshima, causando la destrucción de la misma por completo. Luego, a tan solo 3 días del evento nuclear, fue arrojada otra bomba sobre Nagasaki, causando que Japón el 2 de septiembre de 1945 se rindiera y diese por terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si usted todavía se pregunta, Miss, ¿y entonces por qué surge la Segunda Guerra Mundial? Primero, por un tratado que Adolfo Hitler rompe, en donde Alemania tenía que pagar todas las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y Hitler, al no gustarle esos acuerdos, pues decide no llevar a cabo esos planes. Y segundo, porque pues Hitler invade Polonia, y de hecho este era el gran plan que tenía este personaje muy histórico, ¿verdad? El apoderarse de los territorios y riquezas de muchos países europeos para mantener un régimen totalitarista. ¿Y qué significa esto? Pues es una forma de gobierno en donde solo una persona toma las decisiones e impone sus propias leyes sin importarle qué opinen o qué quieran los demás, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Pues cambios territoriales, cambios geopolíticos, muertes de muchas personas, entre otros. Si tiene alguna duda, igual puede escribirme y yo con gusto le respondo. Vamos a ver cuál es el ejercicio. Lea la página 107, 108 y 109 de su libro y luego realice un resumen de esta clase en su cuaderno. Súbalo a la plataforma de Classroom. Espero que se encuentre muy bien.